Educación. Ahí hay muchas cosas para plantear y lo digo no solamente como candidato, sino como, la verdad, como docente, como parte, hasta hace muy poco, del movimiento estudiantil y como parte de una organización que forma parte del movimiento estudiantil y que por lo tanto no es que solamente vamos a las elecciones a hacer propuestas, sino que luchamos todos los días para defender la educación pública, pero también para transformarla. Porque no se trata solamente de defender frente a ataques que efectivamente, bueno, en la ciudad de Buenos Aires sufrimos por parte del gobierno del PRO, que tiene una política, algunos candidatos hicieron referencia a esto, de atacar, ¿no?, la educación pública, de favorecer el avance de la educación privada en la ciudad de Buenos Aires, pero no se trata solamente de frenar eso, sino también de plantear una transformación de la educación, porque nosotros defendemos la educación pública, pero esto no significa que esta educación pública sea la que nosotros queremos o pensamos que es la mejor. Pero efectivamente a veces tenemos que simplemente limitarnos a defenderla frente a gobiernos que la atacan. Acá hay algunas cuestiones estructurales. Ustedes saben que en la Argentina en las últimas décadas se avanzó en una política de descentralización de la educación. ¿Esto qué significa? Traspasarle a las provincias la responsabilidad de sostener la educación sin traspasarle los fondos, lo cual hizo que, por un lado, obviamente, un proceso de desfinanciación de la educación pública y también una enorme desigualdad a nivel nacional en términos de la educación pública, porque cada provincia se hacía cargo como puede y obviamente entonces terminemos que la educación en cada uno de los lugares del país es diferente. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros pensamos que habría que plantear que la educación vuelva a ser nacional, que haya una educación nacional, tanto en términos curriculares como en términos presupuestarios, lo cual obviamente no implica dar cuenta y a veces hace falta y es importante de la realidad de cada lugar. La Argentina es un país, pero al mismo tiempo no es un país que es igual en cada uno de sus provincias, de sus lugares, y eso es posible tener en cuenta a la hora de pensar y diseñar currículas que den cuenta de esa diversidad cultural, etcétera, en cada uno de los lugares del país. Pero recuperar para el Estado Nacional el apotitad sobre la educación y terminar con ese esquema que todavía también heredamos del neoliberalismo. Lo otro que quiero marcar, y bueno, respecto al proyecto de educación de reforma de la escuela secundaria del macrismo, obviamente estamos completamente en contra, creo que vamos a estar todos de acuerdo en eso. Por suerte ahora se postergó, pero es una pelea que hay que seguir dando. Y todos los ataques que sufre en la ciudad de Buenos Aires del macrismo, ¿no? Tuvimos el conflicto, yo me acuerdo cuando era presidente de la FUBA en el 2010, la toma de los colegios por el tema de la infraestructura, después tuvimos el conflicto con la Junta de Clasificación Docente, ahora Nosotros tenemos que plantear una política completamente distinta que tenga que ver con fortalecer la educación pública y justamente pensarla como un derecho y no como un negocio como se piensa en el sector privado y del gobierno de la ciudad. Simplemente lo que quería agregar es que creo que es muy importante en esto el tema de no solamente qué propuestas se llevan en la legislatura de la ciudad del Congreso, sino de la participación y sobre todo de los estudiantes en este proceso. Porque hay una cultura, no solamente del PRO, de pensar que los estudiantes son simplemente un actor pasivo, ¿no?, en este proceso. Y muchas veces cuando los estudiantes nos movilizábamos o se movilizan, no es solamente porque estamos podridos de estudiar en condiciones precarias, también es porque queremos, o que queríamos, en mi caso quieren, ser parte de las discusiones, de las decisiones. Nos parece un aspecto fundamental. No solamente organizarse en centros de estudiantes, que nos parece importante en todos los colegios, sino también que las discusiones que se dan en la comunidad educativa respecto a cómo tiene que ser la enseñanza, cómo tiene que ser discutido las currículas, realmente haya una participación real, genuina de los estudiantes en esas discusiones. Eso hoy no ocurre, porque el gobierno de la ciudad obviamente no le interesa y porque tampoco hay un marco legal, regulatorio, un proyecto de ley que dé canales, instituciones, herramientas para que eso ocurra. A nosotros nos importa también pelear tanto en la legislatura de la ciudad como en el Congreso de la Nación para que eso exista y que los estudiantes, los docentes, la comunidad educativa sea parte de las decisiones y no tenga que estar sometidos solamente a lo que deciden desde un ministerio a dedo. Gracias. Bueno, con respecto a la educación, empecemos por la educación superior estatal, que es la que me interesa, y yo creo que ahí hay una agenda absolutamente cristalizada y sin ideas innovadoras. Voy a decir una sola cosa.
Nosotros tenemos un sistema de financiamiento público de la educación superior, pero no estamos garantizando la continuidad. En Europa, donde no existe el concepto de educación superior privada, cada uno de los alumnos que es financiado por todos los argentinos, con su primer trabajo empieza a devolverle al Estado de a 20 centavos. En Argentina no hay una responsabilidad colectiva con respecto a lo que todos los argentinos invertimos para formar gente de primer nivel de las universidades estatales. ¿Por qué no nos animamos a garantizar el futuro, no a los argentinos del presente, a las generaciones que vienen? No hay eso es universalidad y política estratégica en la educación superior. De esas cosas nadie habla. No se trata de garantizar el presente, se trata de garantizar el futuro. Y hoy, en Argentina, sobra presupuesto educativo, pero faltan miradas estratégicas para la educación superior. Otro punto, y esto es pura coyuntura, sobra presupuesto educativo y se han multiplicado un montón la oferta estatal en educación superior. Y está bueno, pero no ha habido una política articulada. Hoy en las mismas áreas geográficas sobran las mismas carreras, sobran la abogacía, las clásicas. ¿Por qué no hacemos una articulación estratégica de políticas? Todos acá, en el conurbano, en el Gran Buenos Aires. ¿Quieren que les diga una cosa? Argentina tiene el federalismo más asimétrico del mundo. El más asimétrico del mundo. No ocurre en ningún país federal, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en India. Entonces, ¿cómo es que no hemos tenido la visión de articular el poder de la educación superior con el desarrollo de las economías regionales y mandar todo lo que es arte al NOA, técnica al sur? Esa agenda de utilizar la educación superior como un pensamiento estratégico no se volvió a plantear desde la década del 50. Con respecto a la educación del secundario, por supuesto que está buenísimo plantearse el rol y el contenido, sobre todo a un ciclo de fracaso de lo que se implementó la reforma educativa del menemismo. Pero también hay un punto acá, y ustedes son jóvenes privilegiados. El Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, los colegios de la universidad, no solamente en el Distrito Capital, en el país. Lo ideal sería que todos los colegios secundarios del país fuesen como el Nacional Buenos Aires y fuesen como el Pellegrini. Hoy no lo son. Y todos sabemos que eso ocurre así. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de la ley, los jóvenes, votemos. Me pareció inocuo, honestamente, no voy a hacer populismo electoral, me pareció inocua la ley, ni buena ni mala. Ya sé, terminamos. Bueno, ya sé, pedí minoría, pero déjenme meter un bocadillo porque me parece que es un momento para pensar. ¿Por qué me pareció inocua? Y hablo del colegio secundario. Hoy, en Argentina, a 10 décadas de los recursos fiscales ganados, tenemos 1 millón de jóvenes que se titulan estadísticamente la generación ni educación, ni trabajo. Esa es la agenda pendiente de la integración de los colegios secundarios en la Argentina. Y esa es una agenda que hoy no se ha planteado. No es una cuestión de economía, es una cuestión de salir un poco más de la coyuntura. Gracias. Bueno, tendríamos muchas cosas para decir, me voy a centrar en algunas nomás. Lo primero que creo que hay que señalar es que la decadencia del sistema educativo de conjunto no está separado de la caída que han tenido los ingresos de los docentes. Cuando ustedes tienen un docente y un maestro en particular en primaria que tiene que hacer una doble turno para poder llegar a fin de mes, bueno, eso evidentemente degrada las condiciones de trabajo. Porque hay que decir, y esto en general los gobiernos lo dejan de lado, que la jornada laboral de un docente no es solo estar 4 horas frente a clases, sino lo que hace, preparación de las clases, correcciones, etc. Cuando vos tenés que estar 8 horas frente a clases para llegar a fin de mes, evidentemente todo el resto de las actividades se va degradando. Entonces el primer paso para mejorar la calidad educativa del conjunto es que efectivamente el salario por la media jornada frente a clases sea equivalente al costo de la canasta familiar. Y esto es muy interesante porque cuando los docentes pelean por salario, los mismos funcionarios políticos que ganan decenas de veces más que los docentes dicen que piden mucho salario. Y uno de los planteos que hemos popularizado el Frente de Izquierda es, por el contrario,
que todo funcionario político tiene que cobrar lo mismo que un docente. Los jueces, la presidenta, los diputados, los senadores. Para terminar con dirigentes que viven alejados de las condiciones que tiene el pueblo trabajador. El segundo punto, junto con el salario, es que todo el sistema educativo sea público. Es falso que la educación es laica parcialmente, pero acá se introduce la confesión religiosa como una manera de darle peso a las iglesias para que desde que los pibes entran al colegio obligados tengan que comerse la ideología religiosa retrógrada que les inculcan en una parte de los colegios. El que quiera hacer sus conocimientos de la religión X, que lo haga, pero fuera del ámbito educativo. No tiene por qué haber escuelas confesionales. ¿Por qué que la Iglesia Católica u otras tengan que tener el control de la mente de los pibes desde que entran a querer aprender a leer o a conocer matemática? Incluso en las currículas se pone un signo igual entre el mito de la creación judeocristiano y la teoría científica de la evolución de Darwin. No puede ser que sigamos enseñando en los colegios como si fueran lo mismo los mitos, las leyendas, el falseamiento de la realidad y lo que la ciencia ha demostrado. Tenemos que ir a una educación pública, científica, en un único sistema público. Que no haya escuelas para ricos y escuelas para pobres. Ese es otro punto clave en el programa de transformación educativa. Y esto obviamente está ligado a un sistema legal. Hay dos leyes que articulan el sistema educativo en nuestro país. La reformada ley federal y la ley de educación superior que viene del menemismo. Nunca en estos 10 años el kirchnerismo tocó la ley menemista que avanzó en la privatización de la universidad. Y ustedes son un colegio universitario que depende de la universidad y tienen que saber que esa ley que fue nefasta, que metió a las empresas en los convenios con las universidades, que degradó el grado universitario, no ha sido tocada en estos 10 años. Y por otro lado, la otra ley unifica la gestión pública y privada para justamente no tocar los intereses del lucro en el sistema educativo. Entonces hay que derogar esas leyes y hay que plantear un sistema legal universitario que efectivamente sostenga el carácter público único del sistema educativo, tanto medio como inicial y superior. Y el tercer elemento que creo muy importante a señalar, y esto sí vinculado a la escuela secundaria, es que nosotros estamos por el cogobierno docente estudiantil de los colegios. No creemos en la figura del rector, nos parece una figura autoritaria, que proviene de una concepción pedagógica totalmente retrógrada. No creemos esa idea que los jóvenes solo quieren hacer lío y no les interesa el futuro. Creemos que así como la universidad, la reforma del 18, conquistó parcialmente el cogobierno, que hoy es bastardeado, los colegios tienen que estar cogobernados por estudiantes y por los docentes. Cada uno votar sus representantes y que deliberando conjuntamente vamos verdaderamente a poder hacer el mejor sistema educativo. Y en ese mismo sentido, rechazamos la homologación hacia abajo que quiere hacerse con el verso de la nueva escuela, que en la Ciudad de Buenos Aires significa liquidar las especializaciones, como está pasando, como ya empezaron a hacerlo los técnicos y quieren continuar con otro, y en las escuelas artísticas donde también las están golpeando fuerte. Entonces cuestionamos fuertemente esto y sí decimos que tiene que haber un estado de liberación con la participación de docentes, estudiantes y también los padres para discutir qué cambios, qué transformaciones tenemos que hacer en la currícula educativa, ¿verdad? Bueno, yo creo que el primer cambio es eliminar de raíz todos los subsidios de la educación privada. Yo creo que no va a haber solución a la educación pública si no arrancamos por eliminar, y digo la palabra eliminar y no recortar, como desde distintos sectores se pretende plantear la cuestión. Yo creo que todos los fondos del Estado tienen que ir a un sistema único de escuela estatal que con el correr de los años se ha ido transformando y actualmente tenemos en la Ciudad de Buenos Aires que casi la mitad de la matrícula es privada. Y esta es una política no casual, es una política orientada a que la educación sea muy parecida a lo que sucede en Chile y por lo cual toda la comunidad educativa y los estudiantes se han rebelado, que es el que no tiene plata directamente
que no puede estudiar o tenga que ir a una escuela que no garantiza los mínimos estándares como para que uno pueda tener una educación digna. Entonces creo que este es uno de los primeros pasos. Uno de mis primeros proyectos que ya he presentado en la legislatura. Es bueno saberlo que este proyecto lamentablemente no logró una adhesión del Frente para la Victoria, no logró una adhesión de los compañeros de Buenos Aires para Todos, que por ejemplo acompañan a los compañeros de Marea en la lista, ¿no es cierto?, de Camino Popular. Es decir, no logró una adhesión de casi ninguna de las fuerzas que se presentan. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir con un concepto, es lindo venir acá y hablar, pero es más complejo cuando uno, en los lugares donde hay que resolver las cosas, tiene que plantarse contra toda la corporación. Yo con relación al tema de las escuelas confesionales y al sistema privado, creo que es perfectamente viable lograr que todo el sistema privado se integre a un sistema público estatal. Es completamente viable. Digo esto porque intentan hacer entrar en pánico a los padres diciéndoles si se sacan los subsidios, se cae la escuela privada y no va a haber a dónde mandar los chicos. Es mentira, se puede hacer un sistema integrado. Y en todo caso, aquel colegio privado que quiera seguir subsistiendo sin subsidios, que lo haga, que cobre la cuota que quiera y que el sector que quiera vaya, pero los fondos del Estado tienen que ir a la escuela estatal para lograr lo que era en su momento la escuela. En la época donde yo y toda mi generación nos hicimos, la escuela de excelencia era la pública, y en general a la escuela privada iba el que le gustaba tener el título asegurado más que estudiar. Bueno, ahora se ha revertido completamente todo esto. Creo que junto con esto, con relación al tema de la nueva escuela secundaria, hay que resaltar una cosa. El macrismo entiende los cambios curriculares como la forma de achatar hacia abajo todo tipo de especialidad para que aquel que quiera hacerse de una formación tenga que salir de la escuela secundaria y terminar haciendo un posgrado y terminar pagando, y si no, tener un título que prácticamente no sirve para nada. Por eso han querido liquidar las tecnicaturas, todo tipo de especialidades, que han sido un triunfo muy importante de la educación argentina, porque permitían que desde la escuela secundaria se saliera con determinadas profesiones que permitían empezar a integrar al ámbito laboral a los estudiantes. Quieren liquidar eso porque quieren que volvemos a lo mismo, el que tenga una especialidad tenga que ir, pagar para hacerlo, y el que no puede, directamente que tenga un título que cada vez valga menos. Yo creo que con relación al tema de los 16 años, así como ha sido un triunfo que se vote, creo que hay que decir que es un triunfo muy relativo, porque hay un sector importante de la juventud que no tiene ni va a pensar en votar porque ni siquiera tiene garantizadas las condiciones mínimas de existencia, porque acá en la ciudad de Buenos Aires cerca de 100.000 jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni tienen una vivienda digna, y hay que saberlo. Ese sector de la juventud no tiene derecho a votar, ni tiene ningún derecho, porque ni siquiera puede garantizarse una vida saludable y una educación mínima. Entonces creo que el derecho de los 16 años se tiene que acompañar con los derechos plenos para la juventud, que arrancan por garantizarle que tenga un acceso digno a la vivienda, a la salud, y también una composición familiar que permita que realmente pueda estudiar y no que tenga que salir desde muy joven a ir a trabajar. Nada más, muchas gracias. Bueno, qué importante el tema de debatir la educación, porque me parece que eso se vincula con muchísimas cosas y las distintas intervenciones, algunas lo fueron tocando. El tema de la educación, o sea, han corrido sangre, luchas, movilizaciones para poder dejar asentado en la mayoría de los países del mundo, y por lo menos también en este país, que la educación es un derecho. Y que no hay por qué devolver el dinero, porque no hay por qué tener que trabajar o justificar que hay que acceder a la educación. Porque es una herramienta fundamental
para poder acceder al trabajo, para poder acceder a la cultura y a un montón de otros bienes necesarios que son derechos humanos elementales. Ahora, ¿qué pasa con la educación en este país? Y acá quiero arrancar por una reflexión más general. Todo lo que tiene que ver con lo público, no es una abstracción, es a lo que acceden los trabajadores, los laburantes, las mayorías de la sociedad. Todo eso se ha ido reventando sistemáticamente. La educación, la salud, el transporte y muchísimos derechos más. Ya lo vimos en Castelar. Ir a trabajar, pues perder la vida. O lo que pasa con la salud, que los hospitales ahora, hoy mismo estuvo la marcha de la salud importantísima, reclamando que no tienen ni gasas en los hospitales. Y muchísimo más aún con el tema de la educación. Y ahora me voy a meter en algo más específico. Principal problema, los salarios docentes son una miseria. ¿Cómo quieren que nos den educación de calidad si los propios docentes cobran 2 mangos? Y además hay otro tema que para mí, o sea, hay distintos planos que se pueden mezclar. Medio molesto el atrás mío, perdón. Hay distintos planos, hay distintas cosas que afectan los distintos niveles de la educación. En el caso de los colegios primarias, donde hay mayor incidencia, hay incidencia de la Iglesia Católica, no porque tengan sus propias escuelas confesionales a donde van los chicos, sino las escuelas públicas, como está sucediendo en Salta. Hay funcionarios del Estado que son curas que deciden lo que va a haber en los contenidos de la educación. Entonces nos parece escandaloso y nos parece que eso es un poco un reflejo de lo que la década ganada en algunos elementos es una gran estafa. Y en el terreno de la educación nos parece eso. Me queda corto el tiempo, había muchas cosas para decir. Yo tengo una preocupación en relación a la educación y es que no se persiga a los pibes que se organizan para defenderla. Como sucedía en el Colegio Nacional Buenos Aires, que los pibes querían tomar y les metían sanciones. O que querían reclamar ir a las marchas y les meten sanciones. La principal cosa es que no haya, o como quería hacer macrismo en el rato de las escuelas de la ciudad, armando listas negras. Principal elemento de defensa para la educación es defender a los pibes que la defienden. Que no los ataquen y que tengan sus centros de estudiantes fortalecidos para salir a luchar y defenderla. Porque efectivamente los que defendemos la educación como un derecho, queremos que los pibes sigan pudiendo luchar por ella y queremos que los trabajadores y los hijos de los trabajadores puedan acceder. Y para eso tiene que haber sistemas de becas, sistemas de comedores estudiantiles en todos lados, que no haya más pibes en el secundario que tengan que laburar, inclusive tampoco en la universidad, que obliga a que te recibas en 20 años y tenés la suerte de recibirte o que vayas a cursar reventado después de una jornada de 8 horas. Entonces, hay que defender la educación. Para eso necesitamos, evidentemente, mayor presupuesto, pero cambiar muchísimas cosas que están en las estructuras y desde ya barrer del todo la ley de educación menemista, que es la LES, y también el intento que el macrismo quiere hacer ahora con los colegios secundarios. Y me queda recorto tiempo, pero me parece allí que es un ataque muy profundo porque también se quiere tocar los contenidos que se dan, o sea, todas las materias que tengan que ver con contenidos sociales, humanísticos, como es historia, y borrarlas de todo eso. Y también eso se ve, el problema de los contenidos, en la falta de educación sexual, laica, científica y feminista en los colegios. Esa es una deuda de la educación y no tiene que ver con enseñar biología y el aparato reproductivo en los colegios, sino que tiene que ver con borrar la presencia de la Iglesia en las cabezas de todos los pibes, tiene que ver con legitimar el rol de la mujer en la sociedad, tiene que ver con enseñarle a cada pibe y a cada piba que cuando una mujer dice que no es no, y eso se tiene que enseñar en los colegios. Tiene que ver con enseñar relaciones humanitarias, libres, democráticas, entre todas las compañeras y los compañeros. Y si tenemos una educación donde se les deja tener injerencia en la Iglesia, no vamos a poder conquistarlos. Esos son algunos de los elementos. Muchas gracias. Bueno,
abrimos el espacio para todos los que quieran hacer preguntas. Así que bueno, si alguno pensó alguna pregunta para los candidatos a diputados. Si no, seguimos con las preguntas que nos mandaron por... Perfecto. Ernie, sacame. ¿Cuál es la solución que ustedes pueden plantear acerca del transporte en general? Y la otra es cómo otra solución para bajar la inflación que hay actual. Eso. Bueno, entonces... Perfecto. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es la solución el transporte, a los problemas del transporte? Y la segunda es, ¿cómo hacemos para bajar la inflación? Perfecto, son 2 minutos por pregunta. Gracias. ¿Yo? Sí. Perfecto, listo. Bueno, entonces hacemos todas las preguntas que tengan para hacer y luego hacemos el cierre por cuestión de tiempo. Así que bueno, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Cuál es la utilización respecto al móvil y en caso de estar a favor del 82% móvil? ¿Cómo lo financiarían teniendo en cuenta que el 40% de las jubilaciones son pagadas por impuestos y no por la televisión? Bueno, entonces sería, ¿cuál es la postura de acuerdo al 82% móvil y en el caso de estar a favor, cómo harían para poder llevar adelante esa medida? Generales. ¿Cómo se posicionarían respecto a, digamos, si ganaran las elecciones, cómo harían para definir las internas de cada partido? Digamos, si no pueden solucionar sus propios problemas, ¿cómo harían para Una cuestión, o sea, la idea de las preguntas generales, porque no hay tiempo para hacer preguntas a cada candidato, así que esa pregunta la dejamos para otro momento. Pero también vamos a desmitificar un poquito, porque acá estamos hablando de política, de presente. Digamos, esto de que uno no sabe y es toda una bolsa de gatos, yo también quiero decir de izquierda. Yo decía recién, le decía a mis amigos, me gustaría tener varios diputados de izquierda. Sería bueno que se hubiesen unido para lograr ese objetivo, porque la izquierda también está junta. O sea, interesante tu pregunta, porque no es solamente que los de UNEN son una especie de microexperimento donde se ve la división. No es tan así. Está bueno que preguntes, pero también es una cosa interesante. Los que estamos acá estamos ofreciendo las posibilidades de elegir. Cosa que pocos partidos están ofreciendo. Bueno. Bueno, si les parece, esa está acá en la lista. Hay un par de preguntas más que nos mandaron por mail. ¿Les parece? Las comento así responden todas juntas y después podemos hacer el cierre. Entonces está la pregunta del transporte, de la inflación, del 82% móvil. Otra pregunta que es ¿cuál fue su posición como partido de las siguientes leyes? Retenciones, ley de medios, ley de centro de estudiantes y ley de voto joven. ¿Cuál debe ser el rol del Estado de la economía? ¿Qué proyecto de ley presentaría? ¿Cuál debe ser el rol del Estado de la economía? Parece que ya es demasiado. Nico. Y bueno, y cerramos con esas porque no nos alcanza el tiempo, sí. Finales el papel, se vayan a girar. Nico. 8 minutos, ¿está bien? Tiene intervención 8 minutos. Muchas cosas. Ya dice el papel. Okay. Bueno,
Son un montón de cosas, muchísimas, y todas recontra interesantes. Voy a tratar de ser clara y sintética para poder aportar, que me parece que es algo que también el proceso electoral tiene que dejar aportes de idea y de claridad para los jóvenes, para los laburantes y para todos. Primer elemento, en relación al debate de, por el 82% móvil, yo le quiero agregar el problema del impuesto al salario, porque me parece que en este país no hay impuesto a la ganancia, sino al salario de los trabajadores. Me parece que es escandaloso y que eso es otro de los legados de los 90 que siguen en este país. ¿De dónde se puede sacar? De muchísimos lugares. Por ejemplo, en los 90, los que pagaban los impuestos eran los empresarios. Según qué cantidad de trabajadores vos tenías, los impuestos eran progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mayor ingreso, más impuesto pagás. Ahora, en este momento, en esta década, tenemos justamente lo contrario. O por ejemplo, los impuestos a la propiedad, que ni se pagan. Se pagará en la compraventa, en alguna transacción, pero los grandes terratenientes, los grandes propietarios de inmuebles tampoco los pagan. Se pueden sacar de ahí. Y se pueden seguir sacando de muchísimos lugares más. Me parece que hay todo que eso es importante porque tiene que ver con qué intereses defendemos. Yo hago mucho hincapié en eso, porque eso diferencia a listas como UNEN, que preguntaban los compañeros, que al margen de que uno se junte o no se junte, el problema es qué intereses defendés. Y Carrió, el radicalismo, Prat Gay y todos esos defienden los intereses de los empresarios. Entonces jamás van a poder llevar adelante ese tipo de medidas si llegan al Congreso, al margen de que tengan o no tengan ningún acuerdo. Están parados en la vereda del frente. Y en esto lamentablemente el gobierno también, y debería cambiarlo. Entonces, ahí me meto en un siguiente debate, que tiene que ver con el problema de gobierno-campo y las retenciones. ¿Yo qué opino? Como dije anteriormente, me parece que los ojeros en este país se están llenando de plata, a expensa de nuestros suelos, a expensa de la renta del país agraria, a expensa de los laburantes, y que deberían pagar un montón de impuestos por eso. Pero no voy a defender al gobierno, porque el gobierno tampoco pone a los trabajadores bajo control de ese dinero y de esa renta, sino que sigue manteniendo muchísimas de las leyes menemistas. Yo lo escuchaba a Itaí decir, no estamos en los 90, es una obviedad. Todos nos damos cuenta, no solo por los números del calendario, es muy distinto. El problema es por qué. Y yo creo que no estamos en los 90 porque hubo un argentinazo, porque hubo una rebelión y porque los de abajo se plantaron y exigieron cosas y cambios. Y por eso en este país hay movilizaciones, hay defensa de la educación pública, hay trabajo, porque si no se les prendía fuego todo. Y las cosas malas que quedan sí son producto del gobierno y de la continuidad de los 90. Y en eso me parece que hay que ser ultra claros, porque este es el gobierno que continuó con el subsidio a todas las empresas del transporte que no han hecho más que enriquecerse sobre la base de la desinversión. Porque se han quedado con toda la guita de los subsidios y no han puesto un mango para que nuestros laburantes dejen de morirse yendo a trabajar. O los propios laburantes del subte, el compañero que falleció también con una pequeña lluvia y muere laburando. Y eso el gobierno lamentablemente no lo cambió. Y así con muchas cosas. Entonces hoy nos decían, yo tengo la confianza que lo que falta lo van a garantizar en el Parlamento. Yo no les creo más. Porque hace 10 años que dicen que hay una mujer presidenta, por ejemplo, que nos va a dar el derecho al aborto, y hace 10 años que no hay derecho a decidir. Entonces yo creo que a ese Congreso tiene que entrar una izquierda consecuente que está con los laburantes y que defiende claramente y cotidianamente y abiertamente el conjunto de las reivindicaciones. Y acá voy a hacer polémica, porque como dije al principio, en mi opinión, los debates se enriquecen. Yo opino que tener 26 puntos de un programa no garantiza nada si son una abstracción, si son puntos inconexos y si los propios integrantes del Frente de Izquierda que proponen 26 puntos de un programa no los defienden.
porque Altamira dice que el Papa tiene discursos anticapitalistas, porque Izquierda Socialista va a cacerolear o defiende a los gendarmes, o porque el propio Chipy dijo, y lo leí en sus declaraciones, que las PASO son democráticas y pueden ser utilizadas por los trabajadores. Yo creo que eso no es un programa que sirve. Yo creo que es preferible ser claro, conciso, tener ideas y propuestas que uno les ponga el cuerpo y las lleve adelante. Y para eso hay que ser valiente. Y para eso no hay que querer ser amigo del Dios y del diablo, lamentablemente, sino hay que ser claros. La unidad no puede ser en abstracto, sino sobre la base de criterios. No es por dogmatismo, como algunos nos quieren decir. Tiene que ver con qué herramientas construimos para poder transformar esta sociedad. Y eso en las elecciones es un aprendizaje para mí, en nuestra opinión. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora es un método, un mecanismo más, recontra antidemocrático, está la interna, quieren que algunos partidos se queden afuera porque no llegan al piso y después la vida sigue. Pero lo que uno haga en este momento, las alianzas que uno haga, las banderas que uno defienda, en este momento valen un montón y dejan enseñanzas también para esta juventud, para los laburantes y para las mujeres, de cómo vamos a conseguir nuestras reivindicaciones. Entonces, por eso, yo vuelvo a hacer hincapié en la capital federal con el problema del derecho al aborto. Y sé que me voy un poco de las preguntas, pero yo estoy muy preocupada por este derecho. Obviamente lo defiendo todos los días, como todos los derechos de las mujeres, como defendimos a las hermanas Jara, que las metieron presas por defenderse de un abusador, como defendimos justicia por Marita Verón, estando en las calles, como defendimos la necesidad que haya aborto no punible y que se respete ese derecho en el Ramos Mejía. Nosotras defendemos esos derechos todos los días y queremos que las elecciones se vean también y sean una opción, porque no puede ser que lleguemos a las elecciones, nos llenemos la boca de palabras, digamos que somos algo nuevo, distinto, que caminamos diferente para adelante, arriba o atrás, pero que no defendamos los intereses de los trabajadores. Las listas de izquierda no pueden ir con la burocracia sindical, no se pueden mezclar con la bandera de la sociedad rural. No pueden no decir nada. Las listas de la izquierda tienen que ser claras en quiénes son los responsables políticos de los problemas que tenemos. Todo el mundo habla del impuesto al salario, hasta Moyano. Pero ¿quién dice quién tiene la culpa? ¿Y quién le dice a los laburantes contra quién hay que organizarse y quién es el responsable? No todos. Desde el Nuevo Más hacemos un humilde esfuerzo por aportar nuestra visión sobre esos temas, por poner nuestras candidaturas que vienen de las luchas, que vienen desde abajo, que le ponen el cuerpo a lo que dicen cotidianamente en estas elecciones, para que sea un vehículo de esos problemas y de esas propuestas. Así que me dicen que no me queda más tiempo, pero yo les quiero volver a agradecer la invitación, volver a decirles que sigan debatiendo, pero por sobre todas las cosas, que sigan luchando todos los días en defensa de la educación y principalmente por transformar esta sociedad. Muchas gracias. Bueno, ya que veo que no me va a tocar nunca estar al final, voy a... Yo mire, hay una pregunta que en general se le hicieron a los compañeros de UNE, pero que hace a la unidad. Yo creo que la compañera lo responde mal, porque la crítica a UNEN es que para mí que se une gente que opina completamente distinto sobre todo. Yo en general lo que creo con relación a la izquierda, que para mí es una pregunta muy clara, ¿por qué no nos unimos si en general tenemos acuerdo en la mayoría de las cosas? Yo creo que, y en este sentido, yo creo que hace a una autocrítica. Yo creo que en la izquierda tenemos problemas y hay que asumirlo. No es que solamente tienen problemas la derecha y la vieja política, que desde ya que hay problemas de clase, pero en la izquierda tenemos problemas y hasta que no logremos avanzar a entender que
tenemos que ir a otro tipo de cultura política, donde los matices y las diferencias no sean la excusa para la división, sino que al revés, donde aprendamos a convivir con matices y diferencias. Yo creo que la izquierda se va a seguir poniendo contenta si llega al 2% o al 3%, pero no vamos a ser una fuerza que pueda responder a la gran necesidad que es gobernar, porque hasta que no gobiernen los trabajadores y el pueblo y la izquierda no sea una fuerza realmente que pueda disputar poder, el capitalismo va a seguir avanzando. Entonces, yo creo que este debate es un debate que tenemos que integrar a fondo sobre el tema de la unidad. Diferencias tenemos entre las distintas fuerzas de izquierda, si no seríamos un partido único. Y yo creo que es muy bueno que si tenemos diferencias, seamos distintos partidos. Lo que creo que es un error es que no podamos conformar un gran frente o movimiento donde esas diferencias no obstaculicen poder pelear como un solo puño contra la burguesía y los partidos del régimen. Entonces, ese es un debate que tenemos que hacer. Porque si no, ¿cuál es la lógica? En general, en las elecciones, intentamos permanentemente, en vez de poner el esfuerzo en pelearnos contra los partidos del régimen y del sistema, en diferenciarnos entre nosotros y hacemos del compañero de izquierda esencialmente el enemigo. Cuando si estuviéramos juntos, podemos discutir con claridad las diferencias, pero pegar con un solo puño y de una vez por todas empezar a sacar y a que se plante una alternativa. Yo sinceramente, yo creo que nadie se puede autotitular que es la izquierda, que tiene la papa, que tiene la verdad revelada. Si hubiera alguien que la tiene, como somos gente que nos conocemos de hace muchos años, yo creo que se hubiera manifestado en el hecho de que hubiéramos cambiado algún tipo de relación de fuerza. Yo creo en esto que vale, más cabezas siempre piensan mejor que una, creo que hay que avanzar hacia eso, hay que terminar con los personalismos, con los candidatos eternos. Hay que rediscutir incluso programáticamente cómo incorporamos temas. Yo le entiendo a la compañera además, ahora, no podemos ir a una elección con un solo tema, por más tema valioso que sea, hay que poner en discusión un programa, y ese programa tiene distintos aspectos. Yo incorporo otro tema que para mí tiene que ser importante, que es el tema ambiental. Vuelvo a repetir, la izquierda tiene que tomar bandera de esto, porque si no hay planeta va a ser muy difícil defender los derechos de los trabajadores y los derechos de la mujer. Tenemos que integrar la pelea para defender todos los derechos que están siendo agredidos por este capitalismo salvaje que avanza y por la sed de ganancia no escatima esfuerzos y destruye todo a su paso. Es decir, hay que integrar el programa. Este es un programa, el programa hay que actualizarlo, porque la vida va poniendo nuevos problemas. Y eso es parte de la responsabilidad de izquierda. Respondiendo a temas puntuales, no hay salida al transporte si no se estatiza el transporte y se lo pone bajo control de los trabajadores y de los usuarios. El ferrocarril va a seguir produciendo accidentes y va a seguir produciendo muertes, porque es como darle el hospital a un privado. Si le damos el hospital a los privados, la gente se muere en la puerta porque al privado le interesa ganar. Y si no tenés plata, fuiste, como pasa en Estados Unidos. O la escuela, si fuera toda privada, nadie que no tenga plata tendría derecho a la educación como los quieren hacer que pasa en Chile. Y pasa lo mismo con el transporte. Si le damos el transporte a los privados, solo piensan en cómo se llevan la guita de los subsidios, no invierten un peso, y por eso tenemos la situación actual donde tenemos que pagarlo con vida de los trabajadores y los sectores populares. Por eso no se puede hablar del transporte sin discutir que fracasó la política de privatizaciones y que hay que cambiar y echar a patadas a las empresas que son las responsables de las muertes y de la destrucción del sistema público. Con relación al tema del 82% móvil, hay que terminar con la falsa de que no hay plata, que se le suba y se le restituya los aportes patronales, porque acá en este país lo que no se dice es que con Menem no solo se le dio la jubilación a las FJP que ahora se han recuperado, también se le bajó los aportes a la patronal y por esa vía se desfinanciaron las cajas. Si queremos realmente que haya dinero para dar el 82, además de que hay que hacer un plan de conjunto para sacar dinero, tenemos que comenzar subiendo los aportes patronales. Porque, ojo, van a escuchar a mucha gente que habla de a favor del 82. Muchos ya gobernaron y cuando gobernaron no pusieron un carajo el 82%, porque no quieren tocar los intereses de la patronal. Entonces tenemos que discutir esta medida. En relación al tema del impuesto del salario hay que discutir
que en vez de pagar 12.000 millones de dólares como se pagaron el año pasado, ¿qué pasaría si esos 12.000 millones de dólares los tuviéramos al servicio de todo lo que le falta al país? No habría falta sacarle del bolsillo al trabajador lo que se le saca por este mal llamado impuesto a la ganancia, que es un impuesto al salario. Si se le pone impuesto a la renta financiera, si se le pone impuesto al juego, si se pone un sistema diferenciado de retenciones, porque la discusión no es retenciones sí, retenciones no. La discusión es si le vamos a poner más retención al que más tiene. Si vamos a hacer un sistema progresivo para que el que más campo tiene, más pague. Porque actualmente la política del gobierno para enfrentar a la oligarquía es cobrarle lo mismo el que tiene 100 hectáreas que el que tiene 1.000.000 de hectáreas. Y hay que ser concreto. El que tiene 1.000.000 de hectáreas tiene más capacidad. Hay que sacarle mucho más que el que tiene 100. Y todos tienen que poner. Pero el sistema de impuestos no puede ser igualitario, como el que nos intentan poner con el IVA, por ejemplo, donde paga lo mismo un desempleado y un cartonero que la familia Fertabat, porque paga el 21% por cada alimento que consume, y todos sabemos que para consumir tenemos un límite. Creo que, bueno, estas son las cuestiones. Yo creo que, en realidad, el rol del Estado, es fundamental. Creo que la ley de medios, sinceramente, respondía a una necesidad de reformar la ley que venía de la dictadura, pero ha estado años luz en una verdadera democratización. Miren, les pongo un solo ejemplo. En realidad, ha estado al servicio de crear otro monopolio mediático. La única parte que ningún juez cuestionó fue la del 33% para los medios alternativos. Esa parte ningún juez puso una cautelar. Es la única parte que no se aplica. Era la parte que planteaba distribuir por lo menos una parte entre los medios alternativos. Nada. Siguen movilizados los medios alternativos para lograr lo suyo. Mientras tanto, los que se siguen haciendo de los medios son los grandes grupos. Algunos afines al gobierno, otros afines a la oposición patronal. Pero los trabajadores, los sectores populares, siguen sin tener voz. Nosotros, muchos de los que estamos acá, tenemos que ir a los programas y nos dejan a las 12 menos 5, entre 5, para que tengamos que en un minuto expresar las ideas que tenemos. Mientras el resto desfila por los programas porque tiene multimedia que están a fin de uno o a fin de otro. Esa no es democracia. Democracia es que todos tengan la misma posibilidad, que los trabajadores, que todos los sectores, todos los que estamos acá, tengamos el mismo tiempo. No lo tenemos porque defendemos, como en mi caso, como lo de otros compañeros que estamos acá, intereses contrapuestos a los de los grandes grupos. Nosotros somos, y lo hemos demostrado en la legislatura, y con esto termino, diputados que hemos actuado independiente de cada uno de los gobiernos de turno, de cada uno de los grupos económicos. Y es útil tener diputados así, compañeros, porque es útil tener diputados que respondan a la calle y no a las corporaciones, como la mayoría de los que están hoy en las cámaras, porque cuando hay un trabajador que sale a pelear, es muy importante tener un diputado que pelee por lo mismo al interior de una cámara legislativa. Es importante tener diputados que vayan y enfrenten y denuncien todo lo que pasa en las cámaras, porque de esa forma contribuimos a que todos tengan la posibilidad de saber bien lo que pasa, y también podemos terciar para que en este país no sean solo los grandes grupos económicos los que hacen lobby y garantizan sus leyes, sino que también podemos abrir debates para que toda la ciudadanía pueda opinar. Porque yo les conté un caso de mi ley de obligatoriedad, de mi ley para eliminar los subsidios, que no logró un voto. Pero ¿saben qué? No logró un voto, pero logró la posibilidad de que lo discutan todas las escuelas y que los docentes sepan quién es quién. Y yo creo que eso es contribuir también a la democracia, para que cuando ustedes salgan a votar sepan quién habla de la boca para afuera y quién realmente acompaña lo que dice con hechos. Nada más, muchas gracias, compañeros.